Bueno, yo me llamo Luis Rosales Zapata, tengo 78 años, nacido en Lanco, vivo actualmente acá en Melesquén. El día antes del terremoto, que fue el día domingo, bueno, terminamos de trabajar con mi padre. En esos años yo tenía 14 años y ya todo el mundo sabrá que en esos años 14 años ya uno estaba en condiciones de trabajar en trabajos duros, pesados, con la pala, con el picador, con todas esas cosas, porque era el hábito de lo que se vivía acá en la zona, en los fundos madereros. El día sábado de la mañana, una anécdota: mi padre se levantó antes y nos habíamos puesto de acuerdo para ir a ver un torneo de fútbol el día domingo que arrancaba como a las 2 de la tarde, una cosa así, en el Tume. Nosotros vivíamos a 3 kilómetros en el Tume. Y llega mi padre de una vertiente donde sacábamos agua y le dice a mi mamá, oye, le dice, ¿sabes que la vertiente trae mucho más agua que la que traía ayer? Y estábamos, o sea, todavía no venía el invierno, o sea, ya a mi padre le entró sospecha, pero nosotros no sentimos movimientos sísmicos antes, previos, por lo menos no nos dimos cuenta. Eso como una anécdota de lo que puede ser la naturaleza, ¿no? O anunciar la naturaleza. Nos fuimos en el Tume, fuimos a ver el partido de fútbol. Se transmitía, bueno, había radio, había música que tenía el club deportivo ahí, que era bastante entretenido, aparte de observar el fútbol. Uno escuchaba música, la música de esos años. 5 para las 3 estimativamente, vino un movimiento chico y todos nos asombramos. Bueno, algunos muchachos que estaban jugando, me acuerdo que pegaron unos gritos como diciendo que venga otro, o sea, esas cosas espontáneas que tiene a veces el ser humano, que son medias locas. eh, y nosotros nos quedamos pensando. Bueno, pasaron esos 5 minutos y vino como un estruendo y empezó ese terremoto. Fue terrible, terrible, porque en el Tume, ustedes saben, tiene un cerro, la cancha tiene un cerro enfrente, y ese cerro tiene más o menos 500 metros hacia Puerto Fuy. Entonces nosotros de la galería, porque la cancha ya tenía galerías, cancha del Club Deportivo en el Tume, veíamos cómo se corrían los árboles desde el cerro hasta abajo, a la planicie. Entonces era terrible porque mirábamos qué iba a pasar aquí. Unos, unas 200, 300 personas al medio de la cancha, porque la gente se asustó y se fue a la cancha a arrodillarse, a rezar, a hacer todo lo que un ser humano puede o se le ocurre en esos momentos. Mirábamos para el volcán Chujuenco y ahí fue un drama, porque el volcán Chujuenco, que ya había recibido nieve, la nieve en el pic del volcán empezó a correrse para un bajo natural, digamos, y levantó una neblina tremenda. Entonces la gente empezó a llorar desesperada, porque era una visión que asemejaba a que algo mucho más drástico iba a venir. Bueno, pero pasó. Nos juntamos con mi papá y mi mamá, porque mi hermana estaba en Valdivia, era mayor que yo, y nos fuimos a casa. Nosotros vivíamos a 3 kilómetros más o menos en el Tume, camino a Remeco, que se llama. Desde Retén de Carabineros hacia Chojuenco, había unas grietas en la calle de unos 20 centímetros de ancho por unos 80 centímetros de profundidad. Significaba que la tierra se había partido, ¿ya? Y a nosotros nos dieron órdenes que evacuemos de ahí donde vivíamos. Nos fuimos a vivir a un galpón donde forrajeaban animales. Ahí tuvimos que arreglarlo varias familias, como 6 familias. Y yo fui a ayudarle a buscar a ver si encontrábamos indicios donde el terremoto había sacado la casa de estos amigos. No encontramos nada y nunca se encontró nada, ni un indicio de dónde está esa casa. Pasa que después, cuando se empezó a trabajar ahí, nos damos cuenta que en esa parte la tierra subió como 4 o 5 metros de la capa, digamos, aparte del suelo que había. La tierra que se multiplica, al correrse la tierra del cerro se multiplica, ¿no es cierto? Eh, y a esa familia nunca se encontraron. Y después empezamos a ver otras corridas de los cerros que se habían corrido en otro lado. Fue terrible, muy desagradable el momento que vivimos como ciudadanos en ese lugar.